¿Qué tal, amigos? Nuevamente estamos aquí en Realidades de México y el Mundo para analizar los sucesos más relevantes que están influyendo en la vida de nuestro país. Hoy vamos a hablar de un acontecimiento nacional. El pasado 4 de junio se vivieron las elecciones en los estados de Veracruz, Estado de México, Nayarit y Coahuila. Se dice oficialmente que este acontecimiento tuvo un costo de 4.900 millones de pesos, pero el exconsejero Carlos Ugalde, que tiene una agencia de análisis de información, afirma que los gastos ascendieron a cerca de 30.000 millones. Nosotros decimos que se quedan cortos. No fueron 30.000 millones los que se fueron en estas elecciones. Evidentemente, este análisis no está considerando los ingresos ilegales que entraron para corromper a los votantes, para comprar voluntades y para degenerar más esta falsa democracia que estamos viviendo en México, que ha llegado a un nivel de corrupción, de intimidación hacia los votantes, de intimidación hacia los candidatos, de manera realmente espeluznante. Nada menos los robos por concepto de gasolina que ha denunciado la misma empresa Petróleos Mexicanos no ocurre nada más en lo que se conoce como el Triángulo Rojo de Puebla. No es un triangulito ubicado en 3 pueblitos de Puebla donde están ocurriendo robos de gasolina. Están ocurriendo en todas las zonas petroleras del país, desde luego en Guanajuato, en Hidalgo, en Tamaulipas, en Veracruz y en otras regiones. Todos los lugares donde pasan los ductos de Pemex hay robos. Y esto se sabe desde hace 2 décadas. Hasta hoy, Televisa y algunos políticos están descubriendo que es en un triángulo rojo ubicado en el estado de Puebla. No es así. De aquí han salido miles de millones de pesos que indudablemente van también a dar a los candidatos, a los presidentes municipales, a gobernadores y seguramente también a más altos niveles, porque así es como funcionan las cosas. Es la única manera de explicar por qué en 2 décadas hasta hoy se está descubriendo este problema. ¿Por qué no se descubrió antes? Pero hay otros ingresos también. Todos sabemos, por información oficial nada menos, a principios de año, exactamente el 5 de enero, el señor presidente de la República anunció que México estaba en bancarrota, que ya no había ni siquiera para pagar el seguro social, que ya no había para pagar los programas sociales que llegan a la población, que hacían falta 200.000 millones de pesos. ¿Y de dónde sacar esos 200.000 millones de pesos? Exactamente del bolsillo de los ciudadanos. Y genialmente el señor presidente propuso aumentar en 40% el impuesto especial de productos y servicios a la gasolina, de manera tal que los mexicanos somos los que estamos pagando esos recursos que le hacían falta al gobierno, que representan nada más y nada menos que 400 pesos de cada 1,000 pesos que compramos de gasolina, lo cual encareció la vida en todos los aspectos, porque prácticamente todos los productos, servicios que se prestan en el país tienen que ver con el transporte, refrigeración y otros aspectos del proceso productivo que elevan los costos de todas las mercancías, y ese acto de gobierno originó que llegáramos a cerca de 80 millones de mexicanos en la pobreza, y muchos de ellos en la pobreza extrema. Y desde luego, de esta manera, el gobierno actual contribuyó a que aumentara el número de asaltos, de secuestros, de desempleados, de gente que vive en la desesperación y que no sabe qué hacer. Eso fue la repercusión, esa fue la repercusión más importante a nivel social. Pero por otro lado, indudablemente que esos 200.000 millones de pesos no se ocuparon, o más bien se ocuparon para programas sociales que sirven para comprar votos. Lo vimos en el Estado de México, como un candidato, el señor Del Mazo, propuso de repente pagar a prácticamente cientos de miles de madres de familia un salario rosa simplemente porque son madres de familia. ¿Y de qué manera repercute esto en la producción? ¿Acaso se incrementa la productividad en el país? No, se incrementa la capacidad de corromper, de degradar la dignidad de las personas, de prostituir a los y a las votantes. Eso ocurre en todos los niveles, de manera tal
que lo que presenciamos el pasado domingo fue un espeluznante proceso de corrupción, de degradación moral de los mexicanos que avergüenza, que debería de avergonzarnos hoy día a todos. Pero no ocurre esto, porque todo el mundo roba, todo el mundo corrompe, y eso es la lectura que estamos recibiendo y la enseñanza que estamos recibiendo desde arriba. Cuando nadie hace nada para acabar con este proceso de producción. Los niveles de amenaza, de intimidación en el Estado de México, sobre todo, que es la base de donde han salido las camadas de políticos que han gobernado este país en los últimos 90 años y donde, repetimos, en donde se produce el nivel más alto de Producto Interno Bruto, pues era decisivo ganar la elección a costa de lo que fuese. Aunque fuese con unos cuantos miles de votos para dejar atrás a la candidata que más amenazaba a este sistema de político de control, por lo menos en lo inmediato, porque el sistema ha tenido una capacidad extraordinaria para corromper también a todos los partidos políticos. Se perdió la posibilidad de que hubiera un cambio limpio, transparente. Todos supimos hechos realmente aberrantes de lo que ocurrió, como por ejemplo que aparecieran mantas amenazando a los candidatos exactamente del partido de Morena, que amanecieran cabezas de cerdo en una de las oficinas de este partido, y que amanecieran también en diversas ocasiones no solo mantas sino también coronas de flores amenazando al candidato, al dirigente de este partido y a la candidata del mismo en el Estado de México. Bien, parece que la realidad nos está exigiendo que hagamos un análisis más a fondo, que va más allá de los aspectos cuantitativos de cuánto ganó un partido y cuánto ganó otro partido. Lo que realmente hay que analizar en México es cómo funciona el sistema político mexicano, cómo se ha tragado a todos los demás partidos y de qué manera este sistema político ya no tiene ninguna perspectiva histórica, porque él mismo renunció al nacionalismo revolucionario que en otro tiempo defendió, y renunció a la perspectiva y a la posibilidad de crear un capitalismo nacional que sacara por lo menos adelante, como lo han hecho otros países, a los empresarios y a los trabajadores. Los empresarios, por su parte, han preferido subordinarse a este sistema de corrupción, y hay particularmente algunos grupos de poder fácticos, como las televisoras, como las mineras, como las petroleras transnacionales, todas ellas que son las que están definiendo la vida de México a través de sobornar y de corromper a nivel municipal, a nivel estatal y desde luego a nivel federal. Finalmente hay que comentar que los mismos grupos de poder del sistema político postrevolucionario, del Partido Revolucionario Institucional, que se dice revolucionario y que se dice institucional, estos grupos de poder, sobre todo los sindicatos, la CTM, la CROC, la CNC, los sindicatos, las organizaciones campesinas y populares de control político, de corrupción y de compra de votos y de acarreo de votantes, han perdido capacidad de protagonismo, han perdido representantes en la Cámara, en el Congreso, a nivel de los gobiernos de los estados. ¿Por qué? Precisamente porque lo que está predominando es un sistema llamado neoliberal, pero es un sistema imperialista mundial que está avasallando y que está concentrando la riqueza de todos los países en las sedes de poder del sistema político mundial dominante, que es un sistema imperialista que está siendo implacable con todos aquellos gobiernos que no se subordinan. Y en México tenemos un gobierno que ha preferido subordinarse, renunciar a la posibilidad de tener una empresa petrolera nacional, que ha renunciado a todas las empresas estratégicas, ha preferido entregarlas, y a cambio únicamente de tener una camada de políticos cada sexenio que se incorporan como intermediarios, como subordinados, como proveedores de servicios, es decir, como una burguesía burocrática intermediaria, totalmente corrupta y totalmente entreguista. Como vemos, mexicanos, tenemos que pensar en construir una sociedad nueva y tenemos que ponernos a estudiar y a trabajar para lograrla. Muchas gracias.